¿Tuvo tenso el debate ayer, Tenso, pues, por dos cosas. Como que ya me acostumbré a que Gabriel Boric no solo no va a los debates, sino que se baja antes. Aquí voy a decir algo que he dicho toda la campaña. Me parece impresentable que en Chile las personas que ejercen cargos en el Congreso siguen recibiendo sus dietas, sus asignaciones, siguen ejerciendo el cargo de diputado, a veces presentando leyes populistas, no renuncian a ese cargo y son candidatos presidenciales. Entonces tienen siempre la excusa, no, es que tengo que ir al Congreso, pero no van a los debates. Cuando uno quiere ser presidente de la República, nuestra primera obligación debería ser explicar nuestros programas y proyectos y no estar tratando de hacer dos pegas al mismo tiempo. Y algo que yo propuse hace como un mes es que debería, una vez que uno se inscribe candidato presidencial, inmediatamente suspenderse el trabajo parlamentario y dejar de recibir dietas, porque además compito con gente que está recibiendo sueldos entre medio del Estado y muchas veces, como lo hemos visto por el cuarto retiro, otras discusiones, legislando para ser popular y para ganar campaña. Entonces bien impresentable. Y lo otro es así de dime, Cristian. No, porque ayer además el problema de agenda que argumentó era que se juntó con Jadwe, con el alcalde de Recoleta. No, primero lo que yo entendí en los dos debates que iba, que era porque tenía labores legislativas. Después prendí la tele y me di cuenta que a la misma hora, en el mismo lugar, prefirió juntarse con Jadwe y el Partido Comunista, que está rebatiendo con la región del Biobío, lo que a esta altura es una vergüenza para la tercera región o segunda región más grande de Chile, que un café que se puede hacer a cualquier hora, él prefiere hacerlo y privilegia la política con el Partido Comunista y no el debate público. Esto confirma mi tesis, que el principal accionista de esa campaña, o los dueños de esa campaña, son el Partido Comunista. Tanto sé que parece ser más importante eso que la discusión sobre la región del Biobío o en agro, etcétera. Lo escuchábamos un poquito mal al final. Bueno, el debate fue tenso, pero no fue tan tenso con usted. Fue más tenso entre los otros candidatos y me da la sensación, y aquí se lo pregunto, en que finalmente caló un poquito esta no sé si recomendación, pero al menos sugerencia de que usted con José Antonio Kast no se enfrentaran tanto, que el enemigo, entre comillas también, vuelvo a usar el recurso, está al frente. No, o sea, más que recomendación, lo creo firmemente. Yo creo que aquí hay dos proyectos de sociedad y mis grandes diferencias están en el proyecto de sociedad de Gabriel Boric. Obviamente tengo diferencias con José Antonio Kast que son evidentes. Yo participé en una primaria, estoy tratando de construir un proyecto que empieza con gente de derecha, pero también hay gente de centro, hay gente independiente. Creo que nuestro proyecto no tiene que avanzarse en ser algo, antivacuna, antiglobalización, anticambio climático, sino en creer en algo, que defender la libertad principalmente y el orden, pero también hacer una sociedad más justa y ayudar a los que menos necesitan. Tenemos diferencias, pero no son, los debates no se manifiestan porque obviamente son diferentes de énfasis. Al otro lado hay diferencias de proyectos de sociedad. Ayer sí, yo tuve una agarrada porque competía con dos candidatos que tienen oficio de ser candidatos. O sea, usted ha sido 16 años diputado, ha sido 2 veces candidato presidencial, y para que decirme Marco Enrique, que lleva 4 candidaturas presidenciales, y por lo tanto empiezan a agarrarse como por el pasado, que es una cosa bien rara. Pero que es bueno para arrinconar Marco Enríquez también. Sí, pues bueno, y le gusta, hace alta parafernalia por el oficio que tiene de ser candidato, así como es su profesión, de profesión candidato, y por lo tanto trata de monopolizar los debates. Yo ignoré un poquito el debate, creo que José Antonio ahí cayó en la trampa, pero yo estaba tratando de hablarle a la gente del Biobío. O sea, al final nuestro debate era, no para que empezáramos a hablar de lo que había pasado entre nosotros en los últimos años, sino ojalá decirle a la región del Biobío o a la gente de las regiones cómo podíamos hacer un mejor país. Y creo que también hay que escaparse de esa farándula política. La política tiende a farandulizarse. Yo no tengo un problema, y lo debatí ayer con Marco Enrique, respecto a cómo el problema de seguridad es el principal problema en la zona macrozona sur y tenemos que pedirle a las Fuerzas Armadas que se involucren, o cómo no creo en un proyecto que finalmente lo que hace normalmente es agrandar el Estado y no ayudar a los ciudadanos, pero no empezar a debatir de quién era papá de quién y si el papá de uno era terrorista o el otro era pinochetista. Creo que es poco interesante y lo que hace es que cada día menos gente quiera votar por nosotros. Bueno, asistieron 4 de los 7 postulantes a este encuentro ahí en la región del Biobío, que además está atravesando una situación bien compleja, particularmente ahí en la provincia de Arauco, junto con la región de la Araucanía, producto de los hechos de violencia, que ya parecen estar desbordados, honestamente. Cuando vemos un video donde un grupo armado, encapuchado, amenaza directamente al Estado frente a la toma de terrenos que le pertenecen al Estado, estamos hablando de otra situación. Además, pongámoslo en contexto, una persona acaba de morir también producto de un ataque incendiario en su propiedad. ¿Cuál es la postura que tiene usted frente a este tema? Porque venimos discutiendo de esto hace años. ¿Por dónde pasa la situación? ¿Por dónde pasa la solución?
no hay libertad de justicia donde no hay orden público y no impera el Estado de Derecho. Eso es un principio bien básico y creo que aquí la polarización hace que se crea que es una cosa o la otra. ¿Cómo garantizar el orden público y el Estado de Derecho en la región de la macrozona sur? Yo estuve en Valdivia con parte de quienes habían sido emboscados cuando se estaban usurpando las tierras en su minuto. He estado con víctimas en todos lados y hay algo evidente. Aquí se necesitan las Fuerzas Armadas para acompañar el proceso del Estado como punto inicial. Se requiere ojalá un consenso político global de que aquí lo que tenemos es terrorismo. Ayer Marco Enríquez creía que no, y lo de Gabriel Boric ha sido bien triste. Dice que se equivoca, pero ya cuando uno se equivoca sistemáticamente y apoya al Frente Patriótico Manuel Autónomo y se pone una camiseta a un senador ascensionado en democracia y ahora quiere indultar a aquellos que saquearon PYME, lo que creo más bien es una conducta constante de validar la violencia, cosa que deberíamos a esta altura en la clase política rechazar en todo el sistema. Pero sinceramente, el primer paso, condena universal a los hechos de violencia, acuerdo político para pedirle a las Fuerzas Armadas que intervengan en el territorio y apoyen a Carabineros y PDI. Carabineros y PDI no pueden combatir con las armas de fuego que tienen actualmente estos grupos terroristas. Mira las armas que mostraban ayer, y mira lo que pasó en Mafil, y mira lo que pasó en Temucuicuy, y te das cuenta que estás combatiendo con guerrillas, y por lo tanto tienes que combatir con las Fuerzas Armadas. Y después tienes que hacer 3 cambios institucionales básicos. Primero, que la usurpación y toma se transforme en un delito en Chile, en todas las formas posibles. La propiedad está bajo amenaza, en la Araucanía se nota, pero también en Santiago cuando se toman terreno, y a diferencia de Boric, aquí yo creo que lo que hay que hacer fuertemente es transformarlo en delito. Mientras duren las tomas, las usurpaciones, transformarlo en delito flagrante, por lo tanto siempre Carabineros puede entrar a desalojar. Segundo, hay que crear tribunales especiales fuera del territorio. Algo que me han dicho en privado autoridades del Poder Judicial es que muchas veces tienen miedo de resolver porque viven a cuadras de aquellos que pueden matarlos con armas, y por lo tanto lo que hay que hacer es crear tribunales especiales de terrorismo que actúen fuera del territorio de la Araucanía, de manera que tengamos la capacidad, primero, de especialistas en la investigación de estos delitos, y segundo, que estén fuera del territorio. Y lo tercero, yo propongo la creación de una policía especializada en narcotráfico y terrorismo en Chile, parecido a lo que es la DEA norteamericana, para hacerlo inmediato a la Fuerza Armada, pero después establecer una policía que tenga la capacidad de intervenir el territorio. Ahí hubo coincidencia. Y inteligencia para hacerlo. Ahí hubo coincidencia. Con Marco, dijo, pero yo lo propuse los primeros días de la campaña de la primaria. Yo estoy convencido que Carabineros solo no puede, que tenemos que dotar. Yo propongo subir en 25% la dotación de Carabineros, pero aún así hay que armar una DEA chilena para que proteja estas zonas con la Araucanía, pero también aquellos que están ahogados por el narcotráfico en Chile, que es una tragedia en muchos sectores del surponiente de Santiago o del norte, y de alguna forma no podemos dejar a Carabineros solo en esto. Y lo último, apoyar a Carabineros, respaldarlo, ponerle más recursos, todo lo que sea necesario para sus labores operativas. Sí, hoy día escuchaba al delegado presidencial en la región y reclamaba que, claro, en el Parlamento hay varias iniciativas legislativas que buscan justamente dotar a las policías y al Estado de mayores herramientas para contener este tipo de delitos. Sin embargo, decía que en el Parlamento no avanzan las iniciativas. ¿Cómo ve usted, claro, que temas tan urgentes como estén estancados en el Parlamento, junto con otras iniciativas también, y avancen otras cosas rápidamente, como el cuarto retiro, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, la interpelación contra el ministro del Interior, temas que son más políticos, que son legítimos también de discutir, pero que definitivamente son más políticos? Mira, primero son 3 cosas, es verdad, se necesita iniciativa legislativa, pero también el Poder Ejecutivo puede hacer más. Yo soy convencido, para que no hagamos lo que siempre se hace. ¿Qué dice la izquierda? Incluir la candidata Yana Proboste, no son capaces, o Gabriel Boric, de reconocer que aquí hay terrorismo. Primera cosa, ojalá haya consensos políticos para llamar lo que es como es, y aquí tenemos terrorismo. Después se necesita más actitud del Poder Ejecutivo para no dejar abandonada la zona y llevar más fuerzas policiales y carabineros allá, con las capacidades que tenemos actualmente, e incluso insistir, y yo pediría el estado de sitio en el Congreso para dar señales políticas que también hagan sentir el respaldo del gobierno a aquellos que se sienten abandonados. Y después, las iniciativas legislativas que están en el Congreso, yo creo que lo que está pasando en el Congreso es que hay una especie de parlamentarismo de facto, que las únicas prioridades que están puestas en el Congreso tienen que ver con lo que les conviene a los mismos parlamentarios. Por eso hablaba tanto de que tienen que renunciar a sus cargos en periodo eleccionario, que es ridículo. Estamos legislando
como si fueran campañas electorales. Mire, la acusación constitucional en mitad del periodo electoral, para ver si con eso sacan unos votitos más para asegurarse la pega en el Congreso. El cuarto retiro apurado, para ver si con eso sacan unos votitos más y se asegura el cupo en el Congreso. Dejan pendiente la ley corta de pensiones, que es lo más importante y lo que más deberíamos apoyar, porque aumentaría las pensiones de las personas que no tienen fondos en la AFP. Lo dejan pendiente. ¿Por qué? Porque no saben si le aseguran los votitos en el Congreso, los asientos en el Congreso. Tenemos un problema en general con los parlamentarios, particularmente los más populistas, de que legislan para sí mismos, lo que es una tragedia en una sociedad democrática. No están preocupados de Chile, están preocupados de cuidar su propia pega. Y también tenemos candidatos presidenciales, como te dije, la candidata Proboste, el candidato Boric, que siguen ejerciendo los cargos y están legislando para hacer campaña, para ver si son presidentes y no porque sea bueno para Chile. Mientras no tengamos la claridad de hacer público esto y de enfrentar este debate, todo lo que hacemos es maniqueo, porque le vamos discutiendo de las cosas que logran ellos poner en la agenda y que no necesariamente son para mejor para Chile. Y una cosa, Titi, y aquí cierro, por eso además soy candidato presidencial. Yo quiero construir una mayoría política en el Congreso, en la moneda, que sea capaz de enfrentar el populismo, no que caiga seducida por las garras del populismo o que se trate de proyectos personales o de caudillos que tratan de llegar a la moneda. Aquí se requieren mayorías políticas, porque esto no basta con diagnosticarlo en la radio, escribir columnas. Vamos a tener que construir una mayoría en el Congreso y en la moneda que detenga este cáncer llamado populismo y que está torturando nuestra democracia porque engendró violencia, porque ha engendrado malas legislaciones y porque está generando una cultura que básicamente deja abandonados a los más débiles, pobres, gente que vive en la Araucanía, gente que vive en sectores vulnerables, porque a nadie le importan, porque obviamente ahí no están los bolsones electorales de ellos. Ya, el Parlamento es un gran tema, porque además en el Parlamento están las fuerzas políticas que, claro, pueden estar más interesados de repente de la elección parlamentaria y presidencial, de su propia reelección, pero inciden fuertemente también en la carrera presidencial. Y aquí mi pregunta, me imagino que usted se la imaginará, ¿qué pasa con aquellos parlamentarios que se han ido descolgando de su apoyo y han ido a apoyar a José Antonio Kast, parlamentarios que son de Chile Vamos, de Chile Podemos Más? ¿Qué pasa con esos parlamentarios? ¿Y cómo recibe también esa negativa de apoyo, por ejemplo, de Camila Flores y de otros parlamentarios que lo han ido anunciando durante las últimas horas? Primero lo desdramatizo, yo creo que cada uno tiene libertad para apoyar, en general son todos los que apoyaron el cuarto retiro además, entonces por eso podemos inocularnos del virus del populismo, también tiene que ver con una conversación en serio de lo que pasa en Chile Podemos Más. Cuando los partidos, los presidentes de los partidos se sacan la mugre por hacer lo correcto y parlamentarios votan como quieren, o votan cualquier cosa, y además esos parlamentarios después participan en una primaria abierta con el resto de los partidos políticos. Yo soy candidato a esta coalición porque participamos en una primaria todos para construir un proyecto colectivo, y aún siguen en proyectos individuales. Es legítimo que avancen en su proyecto individual. Lo que me da un poco, esa palabra no docta, julepe, es que estemos transformando la política en solo átomos, en que al final no me voy. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos seamos iguales, que seamos todos igualmente de derecha, que no puede haber nadie en nuestro sector que sea, por ejemplo, favorable al matrimonio igualitario, que han sido los argumentos que han dado. O no, yo creo que no puede haber nadie aquí, porque eso no construye mayorías, pero además comete un pecado gigante. Yo quiero una nueva centro-derecha que tenga vocación de mayorías, que tolere la diversidad, que entienda el valor que haya gente de la UDI, hasta cristianos, que haya Evópolis, que haya RN, que haya gente independiente, que interprete al país y que no se quede refugiado en una esquina. Y los argumentos que han usado son eso. Mira, yo estoy acá porque yo quiero que sean solo de derecha, solo los que están contra el matrimonio igualitario, solo los que piensan como yo. Eso no solo no construye mayoría, sino que es una tragedia para el sistema político. Cuando tú armas el sistema, coaliciones políticas cuya definición es ser anti algo, en el caso hay muchos de ellos, anti-vacuna, anti-globalización, anti-ONU, anti-diversidad sexual, lo que le están diciendo a la sociedad chilena que en el fondo vas a seguirla polarizando. Yo espero construir una sociedad no polarizada, que busque mayorías, que defienda principios, 100%, por eso estoy diciendo lo que haga, pero que entienda que la centro derecha para modernizarse requiere llegar a otros sectores, o si no va a quedar reducida su expresión. Y por otro, lo dramatizo en el sentido político. No es mi proyecto político el argumento que una día decía es que yo quiero ser, que seamos todos derecha. Está bien, pero yo con eso no alcanza para construir mayoría en Chile. Necesitamos que gente independiente, o que gente que no creía en nosotros, o gente que no fue partidaria de este gobierno, vote por una coalición y que crea que la vamos a defender. Pero si solo se va a defender un sector, lo que estamos haciendo de los chilenos, que no importa lo que nosotros creamos. Última pregunta. Entonces, ¿no teme que haya otros parlamentarios u otros dirigentes de Chile Podemos Más que se sumen a su candidatura, tentados también en este vitrineo que se manifestó alguna vez por José Antonio Kast, que va subiendo las encuestas y que ya lo ha dejado en segundo lugar?
Primero que esa frase el bichineo, porque la política no es no puede mía. ser bichineo. No, yo sé, la dijo alguien, por eso lo digo. Alvarado. Qué mala esa frase, porque habla muy mal de la política. Si la política se trata de vitrinear por lo que nos conviene, se transforma en una tragedia, porque no se trata de proyectos de sociedad del país. Yo cada vez que cuando me fui de un partido, fue no porque vitrineé, de hecho estaba en el gobierno, sino porque creía que era lo mejor para Chile. Si es por vitrinear, tenemos un problema en la política porque se transforma otra vez en populismo. Entonces, primera definición, espero que nadie sienta que su forma de hacer política es vitrinear para ver si con eso se asegura un cupo, porque estamos en una tragedia. Lo segundo, sobre la encuesta, y me hago cargo, Titi, en 2 dimensiones. Justo la misma encuesta que ayer, veía que marcaba 6 puntos para mí en la primaria, cuando se tomó antes de la primaria. No sé si la viste, porque hacía la curva de bajada completa y marcaba 8 justo antes de la primaria. 6 Boric, 8 Boric, 6 yo, Joaquín Levin 17, y eso el chiste se cuenta solo. Las encuestas tienden a mostrar las situaciones polarizadas en una sociedad democrática, pero no los resultados. La única industria que sigue repitiendo su informe, aunque no le apunte las elecciones, es la encuesta. Yo los tengo cuando hablan mucho de Chile, que los chilenos, porque son sobre temas de fondo, sobre la opinión sobre los candidatos, tienden a fallar, tanto así que esa misma encuesta, y te desafío que veas ahí la última encuesta de junio, marcaba 6 y yo saqué el 49 en esa misma elección, y por lo tanto jamás he hecho política en la encuesta. Si lo hubiera creído a esta misma encuesta, no me habían presentado a las primarias. El error es que los políticos hagan política por las encuestas y no necesariamente estén pensando en lo que es mejor para Chile, porque por eso triunfa el populismo en Chile. Y si el entusiasmo de algunos, de que algunos sobre la encuesta es la razón para moverse a un lado a otro, mal hablamos de la política. Espero que sea las ideas, sea la necesidad de construir proyectos de mayoría, y sea sobre todo la convicción de aquí que tenemos un proyecto de izquierda, que estamos en una definición clave en la historia de Chile. Aquí hay 2 proyectos de sociedad, uno que puede validar la violencia, que cree en el populismo y que cree en el camino no democrático de resolver los conflictos, y otro que es el nuestro, que cree en el orden, la estabilidad, la justicia, la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la necesidad de tener políticas sociales que le lleguen al bolsillo de las personas, y que espero que sea mayoría en Chile. Si lo que vamos a hacer es solo resistir, te juro que no solo nos va a ir mal, sino que va a hacerse una tragedia para el sistema democrático chileno, porque va a terminar gobernando una izquierda populista que es irresponsable para el futuro de Chile. Una última cosa, ahora sí. Imposible no preguntarle por los datos del IPC, que anotó en septiembre su mayor variación en 13 años. De hecho, se dice ya que no está dando tregua. Los antecedentes dicen que llegó a a ver si tengo bien el dato acá, 1,6. 1,2 en septiembre. Sí, mira, un ejemplo de lo que me pasó en el banco, Titi. Yo cuando estaba en el Banco Estado logré bajar la tasa hipotecaria. Ay, no lo escuchamos. Ahí sí. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Cuando yo estaba en el banco, la tasa hipotecaria logramos bajarla a 1,99, a 2%. Hoy día está cerca del 4%. En una casa de 60 millones, eso significa que si tú compras hoy día una casa por lo que ha subido la inflación, vas a pagar casi 30 millones más en los 20 años. El kilo de harina estaba a 6,80 hace casi 2 meses, hoy día está bordeando los 800 pesos, y la encina pasó los 1.000 pesos. ¿Por qué pasa esto? Por el populismo, por la irresponsabilidad de algunos parlamentarios, unos que se han ido para el otro lado, como tú dijiste, incluso viendo otros candidatos, de haber apoyado proyectos de ley que lo que han hecho es generar inflación. La inflación la pagan los más pobres. Yo sé que Gabriel Boric en el debate no pudo explicar ni siquiera lo que es la inflación, o el otro día lo vi en entrevista con Tomás Mochati, pero el problema más grave es que algunos parlamentarios de centro-derecha han contribuido a este fenómeno que lo paga el más pobre, el que no tiene ahorros en la AFP, el que ya no puede hacer retiro, el que compra y vive a diario de lo que gana como temporero en su pega. La inflación es la tragedia de la pobreza en Chile, y aquí hay populistas de izquierda y de derecha que están haciendo más pobres a los chilenos por las políticas que están decidiendo. Obvio, el clientelismo siempre dice que es mejor entregar plata que hacer las cosas bien, pero nosotros deberíamos de alguna vez luchar contra la inflación y detener la inflación, y eso significa hacer políticas sociales permanentes, no la cultura del bono, sino lo que yo estoy diciendo, devolver el IVA de los alimentos y medicamentos, garantizar el pago de la pensión de alimentos, mejorar el sueldo, fijando un piso de 400.000 pesos con apoyo estatal, pero cuando tú le inyectas a la economía bonos transitorios o retiros, lo que estás diciéndole a los que no tienen que retirar que sus precios van a subir. Y a mí me duele porque hay 4 millones de chilenos que no tienen que retirar, que mañana le voy a tener que decir que la harina va a pasar los 800 pesos, que la harina va a seguir subiendo, que cada vez que compre lo que sea, el kilo de arroz va a pasar los 1.300 pesos, simplemente porque algunos, y tú preguntaste, se mueven por las encuestas, son populistas y lo que están buscando es guardar su pega.
ellos no les impacta. Gabriel Boric no pierde un peso, ni Yanna Proboste con lo que está diciendo, porque ganan grandes sueldos y al final lo siguen ganando cuando suben los precios, pero los más pobres están pagando las malas decisiones. También me hago cargo de parlamentarios de nuestro sector, algunos que pasaron a apoyar a José Antonio Kast, que han hecho lo incorrecto sabiendo que es incorrecto con tal de ganar una elección. Y eso me parece una tragedia, porque yo espero que la centro-derecha vuelva a defender lo que es correcto, no para los más ricos, sino para los más pobres, y la inflación es la principal tragedia que tiene una economía para los más pobres. Y ahí voy a estar yo, sí. Voy a tener programas económicos viables, voy a hacer política social en serio, voy a apoyar a las pymes, pero nunca le voy a mentir a los ciudadanos diciendo esto que lo estoy haciendo para ayudarlo hoy día y no contándole que pasado mañana va a ser más pobre porque no va a alcanzar a llegar a fin de mes con la plata que gana de su sueldo. Sebastián Sichel, se nos fue el tiempo pero volando. Muchas gracias por esta conversación, que tenga buen fin de semana, que descanse, reponer energía, porque hay debate el lunes. El lunes, no tengo mucho que descansar, sí. Voy a preparar el debate. Ahí nos vamos a encontrar entonces. Muchas gracias, que esté bien. Un abrazo.